días a todos. Perdón por el inconveniente de la cámara. Eh, am, Voy a proceder a proyectar mi pantalla. Denme unos segundos. Asistente jurídico, acá está. Listo, ahí vamos entonces, como dijo nuestro coordinador académico, con el tema 3, referente a documentación jurídica, específicamente a documentos públicos y privados. Vamos a revisar algunas pautas que debemos tener en consideración respecto a estos documentos. Yo sé que pueden ver que son 35 diapositivas. Sé que pueden parecer bastantes, pero en realidad es menos de lo que parece. Como han podido apreciar en otras oportunidades, el contenido de las diapositivas es mínimo y siempre ahondamos en el mismo. Así que si bien son 35, el contenido que desarrollaremos será menor y además va a ser bastante didáctico para, bueno, todos ustedes. Así que, sin más, iniciemos. Como les comenté en alguna oportunidad, específicamente en la sesión anterior, el asistente jurídico debe tener algunas habilidades inherentes a dicha función. Y una de esas actividades, o una de esas, perdón, capacidades que debe detentar es la redacción, la correcta, la buena redacción. Y esto precisamente se relaciona con la redacción. Casi toda la labor del asistente jurídico se va a basar en la redacción de documentos, como hemos podido apreciar en la sesión anterior. Una parte en atención al cliente, otra parte en gestión del despacho o gestión de los casos o de los asuntos que vayamos a tramitar, entre otras habilidades, pero una de las principales, como comenté, es la redacción y nos vamos a enfocar en ello. Por eso es que vamos a revisar lo siguiente: de documentación jurídica, las características de los documentos jurídicos, y de ahí vamos a abordar algunos documentos públicos y privados, haciendo énfasis en los documentos públicos. ¿Por qué los documentos públicos frente a los privados? Porque, no sé, porque el docente tiene más experiencia en los públicos, no, sino porque los públicos, por ser documentos públicos, son más accesibles que la documentación propia de docentes privados. Siempre tenemos, digamos, esta pequeña barrera. En cuanto al sector privado, es precisamente el sector privado. Tienen un margen de privacidad, de autonomía más grande que las entidades públicas, las cuales, por ejemplo, se rigen por normas que las obligan a transparentar su gestión interna, y por eso podemos enterarnos de todos los pormenores de dicha gestión y nos es más fácil acceder a su documentación, por ejemplo. Ahora empecemos. Documentación jurídica. Una vez más, me gusta empezar con esto. Antes del texto, el contexto, es decir, hay que introducirnos a la temática que vamos a abordar. ¿Y cómo nos vamos a introducir a la temática ahora? Pues, la pregunta base o la pregunta básica: ¿qué es un documento? Si queremos abordar la temática de documentación jurídica, tenemos que saber qué es un documento. Evidentemente, esta pregunta cae de madura. Ahora, según la RAE, ¿qué es un documento? Un documento es un diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos. Es decir, como una constancia de algo, de un hecho específicamente. Escrito en el que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. Una vez más, ¿qué es un documento? Según la RAE, más o menos tenemos una idea. Es una constancia de algo. Es eso, una constancia de un hecho que puede ser empleado para probar algo. Básicamente, esta es la idea base. Cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, especialmente del pasado. Continuamos con la idea de documento como un soporte, un medio, mejor lo diremos, para probar algo, para acreditar algo, para dejar constancia de algo y poder acreditar ese algo posteriormente. Instrucción que se da a alguien como aviso y consejo en cualquier materia. Está en desuso. El significado 4. Entonces, tenemos tres significados y los tres significados nos remiten a la misma idea. ¿Qué es un documento? Es un medio en el cual nosotros dejamos constancia de algo para poder acreditar ese algo posteriormente. Así es la idea básica de documento. Ahora vamos a aterrizar un poco esto. ¿Qué es un documento? Es una información registrada, cualquier sea su forma, tipo o medio utilizado. Una vez más, dejamos constancia de algo.
En este caso dejamos constancia de una información. Es todo mecanismo utilizado por los seres humanos para fijar la memoria. Una vez más, seguimos en esta idea, en esta misma línea. El documento es un medio para dejar constancia de algo. En este caso, nosotros los seres humanos dejamos constancia o fijamos la memoria de actos, acciones, pensamientos o creaciones. Una obra de arte, una obra rupestre, un ejemplar de la Biblia. En todos estos documentos dejamos constancia de algo, fijamos nuestra memoria. Así que esa es la idea básica de un documento. Para eso nos sirve un documento. Entonces, un documento también, esta palabra que he mencionado, nos sirve. Siempre debemos tener la idea de un documento como un medio para algo. El documento no va a ser el fin de algo. El documento es el medio. Por si acaso, siempre hay que tener esta idea en cuenta porque lo vamos a ver a continuación. Entonces, un documento es un medio, sobre todo. Ahora vamos con los documentos jurídicos. ¿Cuáles son las características de un documento jurídico? Sabemos en general qué es un documento. Ahora, ¿cuáles son algunas características de los documentos jurídicos? En primer lugar, sus fuentes. Nosotros para redactar un documento jurídico no vamos a usar Wikipedia, por ejemplo. Estaría totalmente fuera de lugar. O El Rincón del Vago. O tareas.com. Evidentemente no son fuentes de información serias. Con esto nos referimos a fuentes del documento, a fuentes de información. Entonces, ¿qué fuentes de información nosotros vamos a usar en nuestros documentos jurídicos? Pues doctrina, jurisprudencia, vamos a usar casuística, vamos a acudir a las normas, vamos a acudir de repente a dictámenes o informes anteriores, entre otras fuentes debidamente autorizadas y validadas. A eso nos referimos con fuentes de información. No vamos a usar de repente recortes periodísticos de medios sensacionalistas o blogs, a menos de que estos estén validados o la fuente de estos o el autor de estos pues sea una fuente autorizada. Así que características del documento jurídico frente a otros documentos, las fuentes de información, básicamente estas deben ser fidedignas. Pueden ser típicos o atípicos. ¿A qué nos referimos con típicos o atípicos? Típicos nos referimos cuando existen tipologías definidas o demarcadas de documentos. Es decir, por ejemplo, tipos de contrato. En el Código Civil nosotros tenemos tipos de contratos, alquiler, arrendamiento, compra-venta, anticresis, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos otros contratos o negocios jurídicos que no revisten mayor formalidad, hablando del ordenamiento civil. Entonces, hay documentos típicos, por ejemplo, oficio, memorándum, carta, etcétera, que cuya estructura y pautas están fijados, eso los hace típicos, y hay otros que no. Por ejemplo, la mayoría de documentos privados no tienen una tipología, sino dependen de la práctica, de cómo cada entidad privada se maneja en su autonomía. Así que los documentos típicos, en su mayoría, podríamos enmarcarlos en los documentos privados, porque las entidades públicas tienen incluso modelos o tipos de documentos que emplean en el día a día. En cambio, en el ámbito privado, como les digo, es un tema de autonomía y depende de cada privado qué tipos de documentos puede usar, o si es que tiene algún modelo, o si es que tiene alguna norma de estandarización para adaptarse o adecuar sus documentos internos a dichos documentos internos tipo. No lo vean con un tema complicado, es simplemente si es que determinados documentos están prefijados en alguna norma o tienen algún parámetro, alguna directiva, esos son los típicos o los atípicos son los que no están parametrados. Continuamos. Controlados, usualmente. ¿Por qué controlados? Un documento se dice que es controlado cuando nosotros podemos revisar el historial del documento, generar una trazabilidad. ¿Y qué es eso? Una trazabilidad es determinar de dónde viene este documento, cuál es su origen, cuál ha sido su trámite o su historial de cambios y dónde va a terminar ese documento, dónde va a quedar, dónde se va a almacenar o dónde se va a destruir en todo caso. Entonces, los documentos jurídicos usualmente tendrían que ser controlados por la importancia en la que revisten, de la que revisten. Un informe, un dictamen, es un documento que reviste importancia, es un pronunciamiento que hacemos respecto a un problema jurídico de interés. Entonces, se esperaría que estos documentos sean controlados. En un mundo ideal tendríamos que saber quién ha sido el autor o el emisor, cuáles
cuál ha sido el historial de cambios, el historial de modificaciones, el trámite que ha recibido el documento y finalmente cuál ha sido la disposición final del mismo. ¿Por qué entre paréntesis? Usualmente porque ese es el mundo ideal. Como les digo, va a depender de cada uno cómo es que genere este mecanismo de trazabilidad o si genera trazabilidad del documento. Pero lo ideal es que haya trazabilidad. Podamos conocer cuál ha sido el historial, la historia, los antecedentes de este documento. Ahora, principal, el lenguaje empleado, unidad, coherencia, claridad, precisión, concisión y objetividad. Esas son las características básicas que todo documento jurídico debería cumplir. El lenguaje, la correcta redacción. Tenemos que seguir incidiendo en este punto porque es extremadamente importante. Ahora, debemos pensar en un documento jurídico como un documento que va a dar respuestas a problemas jurídicos. Por eso mismo es que debe revestir estas características: unidad, coherencia, claridad, precisión, concisión y objetividad. El documento jurídico no se puede ir por las ramas. El documento jurídico, como les digo, es una respuesta a un problema jurídico. Por eso debe ser conciso. Debe abordar los problemas jurídicos, no debe desviarse de los mismos y debe hacerlo con eh, la mayor precisión posible. Objetividad. El documento jurídico tiene un objetivo, un objeto. Por eso es que en los documentos tenemos la sección que dice asunto. Entonces nosotros tenemos, y esto va de la mano con concisión, nosotros tenemos que responder una pregunta jurídica. Ese es el objetivo, el objeto del documento. Tenemos que incidir allí. Si es que se nos ha pedido responder a la pregunta A, no podemos responder a la pregunta B o C, tenemos que responder a la pregunta A. Entonces, eso a tenerlo en cuenta cuando hablamos de objetividad. La unidad, el documento es uno. Entonces, tenemos que tratar al documento como una unidad. En ese sentido, una vez más, no podemos desviarnos del objeto del documento. El documento es uno, el documento debe tener coherencia interna, teniendo en cuenta que este documento se va a leer de forma integral. No vamos a leer la sección 1 o la sección 1 pertenece al documento 1, no. El documento es uno solo. La temática es una sola o pueden ser varias, pero el documento es uno solo y debe de leerse así, como uno solo. Debe leerse de forma integral. Muy bien. Ahora, y de la mano con esto, los documentos jurídicos tienen o deberían tener usualmente una estructura definida. Es decir, una introducción, un asunto, antecedentes, desarrollo, cuerpo, respuesta, conclusiones, recomendaciones, firma, etc. En el mundo ideal, los documentos jurídicos y en general los documentos deben tener una estructura definida en aras de que, bueno, pues de que estos documentos sean más precisos, más concisos y más claros. Ahora, ello también va a depender del lugar donde trabajemos y de cómo se maneje la gestión de documentos. Por ejemplo, en el Estado, los documentos sí tienen una estructura definida, de hecho, muy bien definida. En el sector privado habría que ver una vez más cómo se trabaja en cada entidad o en cada área, inclusive o en cada oficina, para determinar si es que sus documentos tienen una estructura definida o no la tienen y de repente con cada caso concreto van variando un poco la estructura. Esto lo relacionamos con tener modelos o plantillas. Si es que cada uno tiene su plantilla o su modelo de documentos, no va a haber problema, pero si es que no, o si es que cada uno tiene su plantilla, ahí va a ser un poco problemático porque va a haber un tema de desorden. Si cada empleado, cada persona o cada área tiene su propio modelo, entonces no va a haber uniformidad allí. Y eso va a afectar un poco la calidad del trabajo en esa entidad. Inclusive en las entidades del Estado hay modelos de ciertos documentos, sobre todo en las entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo. En otras ya depende de cada entidad si delimita pautas. Y por eso es que muchas veces, si nosotros hacemos trámites administrativos en una entidad del Estado A y una B y comparamos los documentos, tal vez nos podamos advertir que es en el mismo documento, pero están redactados de forma diferente o tengan diferente estructura. Eso es precisamente porque ni siquiera en el Estado hay una uniformidad total en cuanto a los documentos, es decir, no tienen una estructura definida todos. Como les comento, hay una estructura o tipología o tipos o plantillas de documentos en las entidades adscritas a la PCM, es decir, del Poder Ejecutivo, pero en las otras no. Entonces, por ejemplo, en el Poder Judicial o en el Ministerio Público o en otras entidades podemos ver cómo inclusive cada oficina, cada área
tiene su propio modelo de estructura de documento definida. Y eso es un poco problemático, como les digo, porque como cada uno trabaja con su modelo de documento, cada uno tiene una estructura diferente. Entonces pueden abordar un mismo problema con un enfoque ligeramente diferente. Así que siempre tener esto en cuenta. Si queremos saber qué documento o qué plantilla es la correcta, siempre hay que preguntar. ¿Tienen un estándar o tienen un modelo, una plantilla? ¿Esa plantilla de quién es? ¿Es propia? ¿Es de la entidad o de la institución? Hay una que, por ejemplo, maneja José y hay una que maneja la institución, entonces, ¿cuál uso? ¿Uso la plantilla de José o uso la plantilla institucional? Todo eso al momento de ser asistentes jurídicos debemos tomarlo en cuenta. Así que, por favor, siempre tengan cuidado con ese aspecto. De repente estamos usando un modelo antiguo de un compañero de trabajo y ese modelo, por ser antiguo, ya no se encuentra vigente y está vigente un modelo de documento nuevo. Entonces, ¿quedaríamos bien o quedaríamos mal en la oficina? ¿Habríamos trabajado correctamente? ¿Habríamos actuado de forma diligente? No, porque nunca nos dimos el trabajo de averiguar ello. Si es que hay una estructura definida para el documento que estamos usando, para el documento que requeríamos. Así que por favor tomemos esto en consideración. Ahora avancemos. Documentos públicos. Hay algunas normas que nos dicen que es un documento en el ámbito público. He rescatado unas cuantas para revisarlas brevemente. Primero, el reglamento de la ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos. ¿Qué nos dice el artículo 3? ¿Qué es un documento público? Es el otorgado o extendido por instituciones o personas en el ejercicio de actividad o función pública en el que se afirma, prueba o justifica algún hecho y que sirve para la defensa de los derechos. Una vez más, esta idea de de documento como este medio para dejar constancia de algo. Pero aquí, como es un documento público, se le añade un elemento. ¿Cuál es? Que es otorgado o extendido por instituciones o personas en el ejercicio de actividad o función pública. Nada más eso, pero vemos que la idea de documento sigue subsistente o subyacente, es decir, es un medio para acreditar o dejar constancia de algo. Lo que es extendido o expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, o por una persona que trabaje en el ámbito público en el ejercicio de sus funciones. Ese es el elemento que agregamos. Continuamos, el dúo de la LEPAG, nuestra norma madre en el derecho administrativo. ¿Qué nos dice el artículo 52? Valor de documentos públicos y privados. El artículo 52.1 dice que son documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades. Entonces, el TUDO de la LEPAG rescata, digamos, la definición amplia de documento de la ley, del decreto supremo de la ley 25323 y continúa con esta idea de emitido válidamente por organismos de las entidades. Es decir, un documento público es público porque es emitido por un funcionario o servidor público en ejercicio de sus funciones y válidamente, es decir, con determinados presupuestos de validez. Siempre la idea de documento sigue subyacente, solo que se le va añadiendo algunos elementos adicionales. Continuemos. Esto es importante. La resolución de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Gobierno Digital 1-2017 PCM-SEGDI, el modelo de gestión documental en el marco del decreto legislativo 1310, que nos dice en el punto 7.3, que es un documento. Información creada, recibida y conservada como evidencia y como activo de un organismo o individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus obligaciones legales. Esta definición es un poco mejor, más elaborada. ¿Por qué? No solo definimos el documento como un medio para dejar constancia de algo, sino un documento es información creada, recibida y conservada como evidencia, una vez más. Un documento es información que va a servir como evidencia, información que va a servir como un medio para probar algo. Entonces, añadimos este elemento de información a esa gran definición que teníamos. ¿Y a qué añadimos? Otro elemento importante, información que es creada, recibida y conservada como evidencia. Es decir, no solo es un documento público aquel que crea la entidad o crea determinada persona, sino aquel que determinada persona o entidad pública recibe y conserva. Aquí tenemos un concepto amplio de documento y un concepto también amplio de información. Entonces, si es
funcionario o servidor público nos dice que determinado documento no es público porque no ha sido emitido por él, nosotros le decimos, pero señor o doctor o funcionario o servidor, disculpe, independientemente de que usted haya creado o no ese documento, el hecho de que usted lo custodie, el hecho de que usted lo haya recibido, lo hace un documento público. Siempre y cuando, claro, esta custodia o conservación venga de otro ente público. Por ejemplo, puede ser en un caso de que este servidor o funcionario se niegue a entregar copia de documentos, en mérito de una solicitud de transparencia, o si es que no quiere darle fe al considerar que, bueno, es un documento privado. Entonces, ahí podemos advertir que esta norma hace bien en darle un alcance amplio al concepto de documento como información creada, recibida y conservada como evidencia. Entonces, tenemos en cuenta este concepto amplio y ya podemos armar un gran concepto en base a estos conceptos anteriores. Ahora, sí mismo, según lo establecido por el Sistema Nacional de Archivos, es un documento toda información registrada en cualquier soporte y otros de semejante naturaleza que se generen en los organismos y reparticiones del sector público nacional como resultado de sus actividades. Una vez más, documento que es información registrada en cualquier soporte que sirve como constancia o evidencia de algo, emitida válidamente por un funcionario o servidor público. Esa, digamos que sería nuestra gran definición ecléctica final. Entonces, ¿qué es un documento? Es un medio. Es información que se plasma en un soporte que sirve de medio para acreditar algo. Y este documento, esta información es generada, recibida y conservada por un funcionario o servidor público en ejercicio de sus funciones. Entonces, miren, así rápido acabamos de armar un gran concepto de documento público, solo con los extractos de estas normas. Ahora, lo que quisiera consultarles antes de abordar algunos aspectos ya un poco más detallados de lo que son los documentos públicos, y si alguno tuviera alguna consulta, pueden formularla. Voy a dar un pequeño espacio para formular preguntas, también teniendo en cuenta que ha pasado la primera media hora de nuestro curso. Así que, por favor, si tienen preguntas, háganlas ahora. Si no, continuamos, no hay ningún inconveniente. Este espacio lo estoy cediendo yo, porque, como saben, las preguntas son al final, pero no hay problema, podemos darnos una pequeña pausa. También en lo que tomamos agua o alguien quiere levantarse un momento. Ya, a ver, la pregunta de Kita es, ¿cómo podemos aprender a redactar documentos jurídicos? Ya, eh, hay dos métodos o dos formas principalmente. Lo primero, si uno quiere aprender a redactar documentos en general, debe tener hábito de lectura. Como yo escribo bien si no leo? Entonces debo tener un léxico rico para poder redactar bien o para tan siquiera poder redactar. Entonces mi primer consejo es lean bastante. No textos jurídicos, sino literatura en general. Yo, por ejemplo, aquí tengo una sección, le estoy viendo ahora mismo, por eso tengo la mirada arriba, una sección en un librero de libros que aún no leo y otra de libros que he leído. Entonces, ¿qué voy haciendo cada cierto tiempo? Voy a agarrar una sección de libros que no leo, lo leo y lo mando a la otra sección. Y así se enriquece el léxico y así uno va a redactar mejor. Con un léxico cada vez más amplio, uno redacta cada vez mejor. Segundo consejo, llevar cursos de redacción jurídica. Hay bastantes cursos de redacción jurídica, de redacción administrativa, y TEC tiene. Pueden consultarle al señor Esquivel terminando esta sesión y él les puede dar mayores alcances. Siempre es bueno capacitarse en temas de redacción, como les digo, sirven para todo, no solo para ser asistente jurídico, como en este caso. Y el tercero es, si es que uno quiere
llevar la teoría a la práctica, pues tiene que practicar. Entonces, si es que quiero aprender a redactar bien, tengo que redactar. Así de sencillo. Eh, Mensajes, textos cortos, y después vamos redactando textos un poco más elaborados, y así de a poco se va mejorando la redacción. No es algo mágico, simplemente es práctica. Práctica y un poco de compromiso. Ahora, volver a explicar las fuentes de información para documentos jurídicos, por supuesto. Miguel, eso de hecho es un tema extremadamente importante. ¿Cuáles son las fuentes de información que debe tener el documento? Las fuentes de información, bueno, pues como sabemos, las fuentes de información en general son bastante amplias, pueden tener los orígenes más variados. Lo que yo les digo aquí es que sean fuentes debidamente validadas y que tengan seriedad. Por ejemplo, no vas a citar un post del Rincón del Vago, no tendría ningún tipo de seriedad por el tipo de página, por el tipo de fuente que esta es, sino que siempre que intentemos obtener fuentes de información, revisemos la misma fuente, la identidad de la fuente y al autor. No es lo mismo, por ejemplo, obtener una tesis de una universidad licenciada versus de una universidad no licenciada por SUNEDU. Y aquí nos estamos refiriendo no a las cualidades del autor, sino a las cualidades de la fuente de información, es decir, en este caso de la institución. Porque se supone que una universidad licenciada ha pasado las condiciones básicas de calidad o reúne las condiciones básicas de calidad. Entonces, su información, la información que tiene una tesis de dicha universidad es más confiable frente a una universidad no licenciada que no cumplió con las condiciones básicas de calidad y por ende esa fuente de información puede estar viciada, de repente por, bueno, algún tema ético o por algún tema técnico. Por ello, siempre las fuentes de información, como les digo, pueden tener el origen más variado. Si es que buscan las reglas APA 7 para citar, por ejemplo, se puede citar de todo, se puede citar Spotify, YouTube, se puede citar simposios, conferencias, se pueden citar posts de Twitter, bueno, ahora de X, eh, pero siempre debemos tener en cuenta eso. Las condiciones de la fuente propiamente y las condiciones del autor de la fuente. Si es que estos son idóneos, entonces no hay problema. Si es que estos no son idóneos, entonces mejor no utilizarlos. Y bueno, para las fuentes de información jurídicas pueden ser doctrina, jurisprudencia, normas, etcétera, y allí debemos atender un poco a lo que vimos en la primera clase, fuentes del derecho. Si nosotros queremos citar una fuente del derecho, por ejemplo, queremos citar una norma frente a lo que dice la jurisprudencia, ¿qué fuente tiene más peso? Pues evidentemente la norma tiene más peso que la jurisprudencia, entonces vamos a siempre darle preeminencia a la norma sobre la jurisprudencia en caso de que éstas presenten contradicción, que por lo general, de hecho, la jurisprudencia complementa lo que dice la norma. Pero si también atendemos ese criterio adicionalmente, las fuentes del derecho. Y eso básicamente respecto a las fuentes del documento jurídico. ¿Y cuáles son documentos jurídicos atípicos, Miguel? Por ejemplo, ciertos contratos pueden configurar documentos privados atípicos. Puede ser no sé, hay tantos actos jurídicos posibles. Mm, Podría ser un contrato de arrendamiento de local comercial, por ejemplo. Ese no tiene una formalidad específica en el Código Civil. También podría ser, por ejemplo, un acto simple que he visto, un levantamiento de carga legal. En el caso, por ejemplo, registral, es un documento de una cara que extiende una empresa privada a otro privado, por lo general un particular, diciéndole, sabes qué, persona tal, suscribimos el acto jurídico tal en tal fecha que constituye una carga sobre tu predio en la partida registral tal, y al reunir ciertos requisitos, entonces yo lo levanto, listo. Eso se lleva a registros públicos y se levanta esa carga. Ese es un documento atípico, ¿por qué? Porque no tiene una estructura, bueno, incluso yo diría que ni siquiera tiene un nombre definido, y
Precisamente por no tener una estructura definida y por no tener una tipología definida, eso lo hace un documento atípico. Y como les digo, los documentos atípicos por lo general se presentan en el ámbito privado, porque los privados pueden manejar sus asuntos en la forma que estos estimen convenientes. En cambio, en el sector público no. Siempre nos regimos, entre otros, por el principio de legalidad. Entonces, esa es la diferencia entre documentos, bueno, esos son los documentos atípicos por los que se me ha hecho la pregunta. Aquí vendríamos un tema de la imaginación en base a la práctica. Depende de al cliente qué necesidades tenga y seguro a alguien se le va a ocurrir un documento. Un gran ejemplo de documentos atípicos serían actas. Se pueden hacer actas de tantos asuntos se quiera dejar constancia que existen. Por ejemplo, un acta de entrega de dinero, un acta de entrega de llaves, entre otros muchos que pueden extenderse por interés del cliente. Así que, como les digo, ello va a depender de un tema de cuál es el interés del cliente o qué quiere el cliente en este caso. Y para eso viene el expertise del abogado que le va a dar la pauta. Usted me dice que su problema es este, entonces necesita este documento o este documento es para usted. Ahora sí, absueltas las preguntas, continuemos. Vamos con tipos de documentos públicos. El oficio es el documento público clásico. Es un documento de carácter oficial que se utiliza para establecer comunicación entre instituciones y particulares. Por lo general, cuando nosotros nos comunicamos como particulares con una institución pública, se nos va a responder mediante dos mecanismos, ya sea mediante oficio o mediante carta. No es que uno sea incorrecto, sino depende de cada entidad. Pero lo correcto sería en que fuera mediante un oficio por la formalidad de este tipo de documento. Y como les digo, es el documento más usado porque es el primer documento en el que se establece un canal de comunicación entre instituciones o entre instituciones y particulares, como allí dice. Memorando, es un documento de comunicación que hace alguna advertencia, órdenes y rememora hechos que debe tener en cuenta la autoridad superior. Es un documento relativamente sencillo y como dice la diapositiva, básicamente se rememora, se hace una advertencia o se da órdenes. Es un documento en el que se dan indicaciones. La mayoría de estos documentos no producen actos administrativos, sino son actos de administración interna, por ende estos documentos no requieren una gran motivación y por ende son más sencillos y tienen un margen mayor de flexibilidad. Por eso también esta amplitud en los conceptos, si se dan cuenta. Entonces, ¿para qué sirve el memo? Pues memorando para dar alguna advertencia. Por ejemplo, usted, señor, está llegando tarde. O usted tuvo este conflicto con el señor tal, por favor, absténgase en lo futuro de estos actos. Da órdenes. Eh, Señor tal, por favor, cumpla con la siguiente función y se describe esa función. Atender al usuario tal día, por descanso médico del funcionario servidor tal. Y rememora hechos. Eh, Señor tal, se le hace presente los hechos de tal fecha en ese sentido, para su conocimiento y fines o sírvase acceder, por ejemplo. Entonces, se usa para ello, básicamente. Y los memorandos múltiples, lo mismo que un memorando, solo que el memorando múltiple se dirige masivamente. Es como enviar un mensaje de correo electrónico, pero de forma masiva, un correo masivo, si es para que me entiendan. Se cursa simultáneamente y sobre un mismo asunto a dos o más órganos o unidades orgánicas de una entidad pública. Es lo mismo que un memo, solo que con máxima difusión. Por ejemplo, si es que alguien tuvo la oportunidad de ver un memorando, tiene un memorando múltiple, tiene una lista grande de personas a las que va dirigido. Es precisamente por su naturaleza el memorando múltiple, que va dirigido a una multitud de personas. El mismo nombre nos lo dice, para comunicar aspectos técnicos o administrativos de su competencia con el fin de formalizar o impulsar acciones, tales como realizar pedidos, solicitar o remitir información, entre otros. Es muy similar a un memorando, solo que aquí el memorando múltiple, por tener una naturaleza de difusión masiva, puede tener algunas funciones adicionales. Por ejemplo,
A través de un memorando múltiple se le comunica a tales oficinas que se ha emitido el siguiente protocolo para que lo tomen en cuenta y lo implementen en sus procesos. Entonces vemos que sigue siendo un asunto sencillo, solo que como hay varias oficinas involucradas, se requiere un memorando múltiple. Entonces no nos hagamos muchos problemas entre memo y memo múltiple, no hay gran diferencia, solo que como el memo múltiple es masivo, digamos que tiene mayores objetivos o mayores alcances que un memorando normal. Ahora continuemos. Una carta. Es una conversación escrita que, a manera de conversación o plática, es dirigida a una persona ausente. La carta en sector público sirve como medio de comunicación entre servidores y terceros de entidad y usuarios con un particular o viceversa. Su contenido suele ser formal, oficial y o confidencial. En el término confidencial usémoslo con pinzas porque hay muy pocos documentos confidenciales o comunicaciones confidenciales en la administración pública. Ahora, se supone que, como les digo, entre particular y una persona y una entidad debería las comunicaciones remitirse por oficios, pero también se hacen por cartas. Esto es usual, no, como les comento, no está mal. Habría que de repente definir algunos temas de estandarización, pero cualquiera de los dos mecanismos para establecer un puente o un canal entre un privado, un particular, un ciudadano común y una entidad pública, cualquiera de los dos es válido. Puede ser un oficio, puede ser una carta. Es inusual que se haga por carta, pero también se puede hacer, es válido. Más bien, entre entidades o entre unidades orgánicas, entre oficinas, sí es extremadamente raro que se haga por carta, siempre se hace por oficios, por un tema de formalidad. Las cartas en el sector público no se usan mucho. Informes. Este documento es vital, fundamental. Presten atención, por favor. Documento que justifica la actuación probatoria. Es un documento por el cual se hace conocer el avance o culminación de acciones encomendadas u ocurrencia de hechos considerados de interés. Puede evaluar temas técnicos o legales. La autoridad puede pedir que personas particulares informen, perdón, tuve un error allí de ortografía, sobre sus hechos o situaciones que conocen y que consideren útiles para esclarecer o solucionar problemas. El uso del informe en la administración pública y en general es extremadamente importante. Es un documento fundamental. ¿Por qué? Por sus múltiples funciones. Primero, justifican la actuación probatoria, en qué medida o cómo. A través de un informe se puede recomendar que una autoridad realice determinados actos de prueba tendientes, bueno, pues a acreditar, a demostrar o a refutar algo. Entonces, una gran función de los informes es justificar esas actuaciones, primero. Después, ¿cuál es otra función? Dar a conocer el avance o culminación de una acción. Cuando un superior, por ejemplo, te pide informe respecto al estado o avance de tal cosa. Entonces, tú tienes que decirle motivadamente, usted me encomendó esto, el avance de esto o el estado de este asunto que usted me encomendó es esto, por estos fundamentos o por estos motivos. Por lo general es que, bueno, si existe un tema de retraso, si hubo un requerimiento de información de un tercero, de otra entidad, este superior inmediato, pues este va a requerir informe a nosotros y nosotros tenemos que responder en consecuencia. O ocurrencia de hechos considerados de interés. Este es para el tema sobre todo de deslinde de responsabilidades. Si es que sucedió un hecho no imputable a nosotros, ya sea de fuerza mayor o caso fortuito, entonces, y bueno, que ello afectó algún asunto que teníamos encomendado, entonces tenemos que informar ello para hacer un deslinde de responsabilidades. Si nosotros no informamos ese incidente, entonces la responsabilidad por las consecuencias de ese incidente pueden ser reputadas a nosotros, con los efectos que ello tenga en nosotros. Puede ser el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, puede ser responsabilidad penal o responsabilidad civil. Por eso el informe es muy importante en el tema de deslinde de responsabilidades administrativas. Es que muy importante, sucede un incidente por una causal no atribuible a mí, entonces, ¿qué hago? Hago mi informe, lo remito a mi superior inmediato informando de ello inmediatamente. Para evaluar temas técnicos o legales, evidentemente esto es inherente a los informes. Los informes siempre tratan sobre temáticas técnicas o legales, o por lo menos casi siempre, o debieran hacerlo casi siempre, por la naturaleza precisamente
del informe, como estamos viendo. Y esto es muy interesante, esto tiene que ver con el deber de colaboración, está en el dúo de la LIPAG. La autoridad puede pedir a personas particulares informes sobre hechos o situaciones que conoce. El deber de colaboración implica que todos estamos obligados a colaborar con la administración para el desempeño de sus funciones y el esclarecimiento de hechos. Así que si una autoridad, por ejemplo, está en un procedimiento administrativo en el cual necesita determinada información, nos puede requerir válidamente y perfectamente que elaboremos un informe de ello. Este es el caso clásico, por ejemplo, de los notarios o las notarías y los juzgados civiles o los juzgados penales respecto de cierta tipología de delitos. Porque como sabemos, varios actos supuestamente ilícitos pueden tener parte de su trayecto, de su formalización, trámites en notarías, así que es bastante común que juzgados requieran informes a notarías respecto al trámite de ciertos documentos o ciertos actos jurídicos que terminaron siendo inscritos en registros públicos. Para que tengan una idea de el deber de colaboración entre una entidad y un particular. En este caso, el particular es el notario y la entidad, bueno, es el Poder Judicial o el Ministerio Público, dependiendo del caso. Continuemos. Dictamen, documento técnico que contiene la opinión autorizada de un especialista, órgano de asesoría o comisión especial sobre un asunto concreto que requiere un tratamiento especializado. Por lo general son realizados por peritos. Entonces, ¿qué es un dictamen? Un dictamen tiene un nivel mayor que un informe en el sentido que hace un análisis más pormenorizado y más técnico sobre una temática muy concreta. Esta temática concreta por lo general es un problema en un caso concreto. Puede ser un poco obvio, pero mm, quisiera clarificarlo. ¿Qué se le hace a un experto? Por ejemplo, ¿esta firma es verdadera o es falsa? Señor perito tal. Entonces el perito a través de un dictamen va a decir si la firma A es verdadera o la firma A es falsa. Entonces, este es un documento mucho más técnico, mucho más concreto, en el sentido de que responde a una cuestión en un caso concreto, muy específico, y evidentemente, al ser elaborado por un especialista, requiere un tratamiento más especializado. Así que ellos básicamente son los dictámenes, para tener en consideración. Los dictámenes e informes hasta ahora vemos que son documentos muy importantes por el tipo de análisis que realizan. Ahora, circular. La circular es una comunicación con idéntica redacción que transmite el mismo mensaje a múltiples destinatarios. Es similar al memo múltiple, solo que este se limita nada más a retransmitir el mensaje. Es como el CCO, el famoso CCO con copia en los correos electrónicos. Básicamente, ese es un circular. El circular puede ser, por ejemplo, un oficio, puede ser una carta, entre otros. La única función de este es retransmitir la información, masificar o difundir la información a más destinatarios, nada más. No se hagan problemas. Esa es una circular. Ahora vamos a documentos privados. Aquí no vamos a abordar mucho, sinceramente, porque como les digo, los documentos privados dependen de la autonomía de los entes privados. Así que en ese sentido no vamos a encontrar muchos modelos o uniformidad porque depende de cómo se maneja cada entidad privada. Bien. Pero una norma, un estándar, algo similar, uniformidad en el sector privado, porque el sector privado también puede tender a uniformizarse, es la norma ISO 9001, Sistemas de Gestión de Calidad. ¿Qué es una ISO? Una ISO es una norma de estandarización, una norma de, para la redundancia, normalización, es un estándar. ¿Eso qué quiere decir? Que esta norma pretende fijar un estándar respecto de determinada temática en el sector privado y también en el sector público. En general, pretende fijar un estándar. No es obligatoria, es que una mejor práctica sea adoptada como un estándar. Eso básicamente es una norma ISO. En este caso, la norma ISO 9001 nos habla de sistemas de gestión de calidad. Y en el marco de los sistemas de gestión de calidad, en el capítulo 4 hablamos de sistemas de gestión. Y en los sistemas de gestión vemos allí, por ejemplo, los requisitos de la documentación. Es decir, qué pautas debe tener un documento. Como les digo, estas normas no son obligatorias. Si desean, pueden revisarlas.
y depende de nuestra entidad si es que han adoptado este ISO 9001 o no. Si es que no lo han adoptado, entonces es básicamente el ISO 9001 queda como una norma optativa, referencial, sin mayor vinculatoriedad. Si la han adoptado, entonces al interno, entonces el ISO 9001 es obligatorio y habría que conocer cuáles son los requisitos de la documentación, porque esos tienen que ser los requisitos de la entidad. De lo contrario, de no cumplirse el ISO 9001 y haberlo obtenido, entonces esta sería una cosa para que de hecho se revoque el ISO de esa entidad si es que no lo está cumpliendo. Por eso, asistente jurídico diligente revisa. Nuestra entidad ha sido acreditada con el ISO 9001. Si no, si lo ha sido, entonces hay que revisar el capítulo 4, cuáles son los requisitos de la documentación que vamos a emitir. Esto es lo más cercano a una norma vinculante en el sector privado y bueno, también en el público. Pero en el público sobre todo van a mandar las normas del Sistema Nacional de Archivos. El ISO también puede, pero si es que entendemos entre una superposición entre el ISO y las normas legales peruanas, pues van a tener preeminencia evidentemente las normas sobre este estándar. Porque bueno, es un estándar al fin y al cabo optativo. Uno decide si es que quiere obtener el ISO 9001 o no desea hacerlo. Y aquí vamos a revisar un poco al detalle cada uno de los documentos que les comenté para no, digamos, que no se hagan perdidos esta sesión. Hay un montón de documentos, pero ahora cómo se usan, cuál es la estructura. Previamente a esto, quisiera comentarles que la estructura de todos estos documentos, los públicos, los que hemos revisado, ya está definida. ¿Dónde está definida? Pues la presidencia del Consejo de Ministros ha definido modelos o formatos de estos documentos, los cuales se encuentran disponibles para los funcionarios y servidores públicos a través de sus, bueno, diferentes sistemas de trámite documentario. De hecho, ya se están usando. Si es que ustedes se fijan en varias entidades de la administración pública, los modelos de documentos son los mismos. Esto es precisamente por ello. Todos tienen, por ejemplo, el mismo logo del Bicentenario de Independencia. Arriba tienen el título del año, tienen la misma estructura, el mismo tipo de letra. Eso es porque están obedeciendo a estos modelos con los que ya cuentan. Las entidades no adscritas a la PCM no tienen estos, así que allí más bien no hablamos de modelos, o en todo caso hay modelos, pero más locales, por así decirlo. Y estas entidades, pues evidentemente, al no trabajar con modelos, depende de cada área, oficina o entidad, cuál es la estructura de los documentos que usa. Pero por lo menos para los que sí tienen un modelo definido de documentos, estos que vamos a revisar son válidos. Oficio. Dos niveles, nivel externo y nivel interno. Como sabemos, el oficio se puede usar tanto para comunicaciones dentro de la entidad, al interno, como para comunicaciones fuera de la entidad, al externo. A eso se refiere aquí. Teniendo en cuenta el contenido de los documentos que los documentos transmiten, pueden clasificarse en comunicaciones, notificaciones y publicaciones. Mediante un oficio se te puede notificar como anexo otro documento, puede ser un informe, una resolución, etcétera. Se te puede decir una comunicación, mediante un oficio se te puede decir, por ejemplo, si tal trámite se te ha aprobado, no se te ha aprobado, cuál es la observación. También se te puede hacer un requerimiento de subsanación. Si es que no has cumplido con determinado requerimiento o requisito de forma, mediante un oficio se te dice, por favor, señor, subsane en tal plazo. Y lo siguiente, publicaciones. Mediante un oficio también se pueden publicar determinados actos. Por ejemplo, mediante oficio tal se procede a comunicar tal cosa. Y es, por ejemplo, una relación de deudores, una relación de beneficiarios para algo. Entonces ahí estamos viendo el oficio como publicación. Oficios de circulación externa son firmados solamente por la máxima autoridad de la institución o por quien haga de sus veces. Hay que tener esto en consideración. No cualquiera va a suscribir un oficio. No lo va a hacer, por ejemplo, el asistente jurídico. No.
sino el máximo titular de la entidad o por lo general el encargado de la unidad orgánica en la que se esté llevando a cabo el trámite o con la que nos hayamos comunicado. Ahora continuamos. Partes del oficio. Un membrete con el nombre de la institución, lugar y fecha, número. Siempre debe haber un número correlativo. ¿Qué pasa si es que por un tema de inadecuada gestión no tenemos un copiador de oficios o un cuadro Excel con el número de oficio correlativo? Ponemos SN, oficio SN 2023. Datos del destinatario, tratamiento cargo, señor jefe, señor gerente, señor encargado, señor responsable. Asunto de qué va a tratar este oficio. El texto en primera persona y en plural, el lenguaje directo, sencillo y se evite el tuteo, por favor, a toda costa. La despedida, que siempre es un asunto formal, depende de cada entidad. Por ejemplo, la policía usa Dios guarde de usted como despedida y la firma y cargo de quien remite el oficio, que va al final, evidentemente. Y complementarios, nombre del año, como les comuniqué, obligación de circulación externa y referencia, si es que hubo alguna comunicación anterior, entonces pones la referencia, ese documento anterior, pones el código número de documento y la fecha, y bueno, los anexos, si es que hay anexos, los documentos que van a acompañar a este oficio, básicamente. Continuamos. Este es un oficio. Por ejemplo, este es un modelo del Ministerio de Educación que contiene aquí el año, lugar, fecha de emisión, el correlativo del oficio, el tratamiento de la persona, el asunto, la referencia, concepción de institución educativa, y este es el cuerpo. ¿Cuál es el error en este, por ejemplo? La referencia. La referencia no es construcción de institución educativa. La referencia es el documento anterior que inició esta comunicación o el documento eh, por el cual estamos emitiendo esta comunicación. Entonces acá deberíamos poner referencia, oficio tantos, o referencia, expediente tantos, no referencia a construcción de institución educativa. Entonces aquí vemos inclusive que hay un fallo de parte de quien emitió esta comunicación, pero en lo demás sí se están cumpliendo con los requisitos del oficio. Un memorando. El memorando evidentemente es interno, por su naturaleza, es un documento de comunicación, hace advertencias, da órdenes y rememora hechos. Ya lo vimos. Es flexible, práctico, breve y directo. No hay más formalidad que ver al respecto. Es un documento extremadamente sencillo, el memorando, el famoso memo. ¿Y por qué la gente, por ejemplo, si hablan con alguna persona que está en alguna empresa o en la administración pública y de repente tiene la mala costumbre de llegar tarde, mira que y te comenta, mira que me mandan memos cada rato porque llego tarde? Es por eso. Porque los memos, entre otros, ¿para qué sirven? Para hacer advertencias. Entonces, por un memorando se te puede decir, por favor, deje llegar tarde. De lo contrario, se le iniciará un procedimiento administrativo sancionador por sus reiteradas inasistencias. Por eso es que los memos son tan temidos y odiados en algunas ocasiones. ¿Cuál es su estructura? Lugar y fecha, código opcional, destinatario, asunto, cuerpo, despedida, firma con copia A y un pie de página. Son requerimientos bastante sencillos de cumplir. Y de hecho, algunas características son inherentes a todos los documentos, si lo han podido advertir también. Así que aquí no hay mucha ciencia, por aquí decirlo, es nada más un asunto de práctica y tener los modelos a la mano para completar la información que necesitemos. Aquí tenemos un memo múltiple de la Municipalidad Distrital de Ninacaca. Este es un memo múltiple, es decir, va dirigido a varias personas, pero aquí si nos damos cuenta cuál ha sido el error, este no es un memo múltiple, no ha sido dirigido a múltiples personas, sino solo a una, a bachiller. En este caso, Carmen Iracema Barrios Hinojosa. Entonces, vemos un ejemplo de mal uso de
los memos múltiples, pero en general está cumpliendo con la estructura casi de los memos. Aquí, ¿qué nos faltaría? Bueno, el pie de página no lo vemos, pero debería estar. Con copia tampoco está indicación a quién le envió una copia. Firma y postfirma, si la tenemos aquí. La despedida o antefirma. Bueno, esta sería la despedida o antefirma. El cuerpo del documento, sí. El asunto, aquí. El destinatario, lugar y código. Lugar y fecha si están. Bueno, la fecha, falta el lugar, ahí está, ¿no? Y este es el destinatario. Entonces, la despedida podría mejorar y nos falta el lugar. Y no es un memo múltiple. ¿Por qué? Porque está dirigido a una sola persona. Entonces aquí vemos inclusive que hay varios fallos en este caso. Así que por favor tengamos eso en consideración. Ahora, bien, el memo múltiple, propiamente, este es un memo dirigido a una persona. Ahora viene el memo múltiple. Ahora sí, documento que se cursa simultáneamente y sobre un mismo asunto a dos o más órganos o unidades. Este es el fallo de acá. Acá no hubo simultaneidad, solo se dirigió a una persona. Para comunicar aspectos técnicos o administrativos de su competencia con el fin de formalizar o impulsar acciones específicas, tales como realizar pedidos, solicitar o remitir información, entre otros. Vamos al caso práctico. ¿Y aquí en qué fallamos? No pusimos memorando múltiple. En uno que no era múltiple pusimos múltiple, en el que si es múltiple no lo pusimos. Miren qué extraño trabajan ciertas entidades públicas. Bueno, tenemos para de asunto. Miren, acá estas son buenas referencias. Las referencias son los documentos anteriores que nos sirven como antecedente al presente documento. Y aquí se están rememorando. Muy bien. Fecha. Tenemos lugar y fecha. Excelente. Y acá tenemos el cuerpo. Se sirve de poner la publicación de la siguiente convocatoria. Atentamente. Bueno, esto podría fungir de despedida. Puede hacerse mejor, pero está bien así. Firme y postfirme. Entonces, ¿este memo está bien hecho? Sí. Ahora tendríamos que ver si este memo en verdad es un memo múltiple, es decir, si es que va dirigido a varias personas, porque aquí vemos que solo va dirigido a una. Aquí se está pidiendo a este funcionario, al jefe de la oficina de planeamiento, que difunda una convocatoria CAS, me parece. Sí, entonces aquí que nos falla, solo va dirigido a la oficina de planeamiento. Entonces, ¿este es un memo simple o un memo múltiple? Este es un memo simple porque va dirigido a una sola persona, no va dirigido a varios. Así que acá hemos detectado un fallo. Este no es un memo múltiple, solo va dirigido a jefe de la oficina de planeamiento y sistemas de información. Así que tengamos eso por favor en consideración. Siempre vemos que se está fallando en este tema de los documentos múltiples y los memos múltiples y los memos dirigidos a una sola oficina. Continuamos. Circular. Comunicación con idéntica redacción que transmite el mismo mensaje a múltiples destinatarios. Puede ser orden, instrucción, información de difusión. Con respecto a algún hecho que es de cumplimiento o conocimiento general. Es decir, aquí básicamente máxima difusión del documento, nada más. La circular debe tener esto: título, introducción, texto, recomendación, lugar y fecha, firma y destinatario. Continuemos. Carta. La conversación escrita a manera de conversación o práctica dirigida a una persona ausente, como medio de comunicación entre servidores y terceros, la entidad y usuarios con un particular o viceversa. Contenido es formal, oficial y o confidencial. Este es uno de los documentos más sencillos de hacer y, como les digo, este puede servir de puente con particulares, tanto como los oficios, y por lo general se usa igual, incluso un poco más que los oficios, para dirigirse a personas particulares, lo que no es inválido, no se preocupen, pueden usar cartas u oficios si es que quieren comunicarse con externos. Más bien, internamente, oficios solamente sería la recomendación. Informes. Ya vimos que este es un documento de gran importancia.
porque justifica la actuación probatoria, da a conocer avance o culminación de acciones o la ocurrencia de hechos considerados de interés y permite evaluar temas técnicos y legales. He ahí la importancia de los informes. Por eso el peso de los informes es un documento que nos permite hacer un análisis, desplegar nuestra creatividad. Aquí es donde se van a responder los grandes problemas jurídicos que nos planteen mediante informes. Y como vemos, hay una obligación en el Tribunal de Paz respecto a la colaboración, y esa colaboración puede implicar la emisión y remisión de informes. Y bueno, un tema que les puede parecer de interés es la responsabilidad administrativa, específicamente hacer deslinde. ¿Cómo hacemos deslinde de responsabilidades? Con un informe. Es que sucede algo que no nos es imputable, entonces lo mencionamos en el informe. Que tal cosa no es imputable a nosotros por tal razón, así que informe superior. Y con eso ya uno está salvando responsabilidades administrativas en el futuro. Ahora, la extensión del informe por su naturaleza es variable, evidentemente, puede ser elaborado o firmado por más de una persona y acompañado de cuadros, fotografías, videos, grabaciones, entre otros, para sustentar la información que se proporciona. Por lo general depende de la temática, poder ir complementado con esto. No es muy usual en los informes legales, por ejemplo, porque en los informes legales se hacen evaluaciones de tipo jurídico, no tanto técnico, así que no hay mucha necesidad de remitir ese tipo de documentos o anexos, pero sí se puede hacer perfectamente. Ahí lo tiene. Es utilizado por el sector público y privado, por supuesto, todos necesitamos absolutamente todos hacer informes, porque todos podemos vernos en la necesidad de analizar problemas jurídicos. Por eso es que precisamente existen los informes jurídicos para sustentarse en el caso de las carreras de derecho. Son informes, los informes jurídicos, los de sustentación de expedientes. Entonces, vemos como, por ejemplo, en las universidades, que pueden ser públicas o privadas, pues está bastante bien extendida la práctica de emitir informes. En este caso, en el caso de los informes de sustentación de expediente, informes legales. Pueden revisar algunos, se los recomiendo. La estructura de los informes de sustentación de expedientes suele ser muy buena. Partes del informe: lugar y remitente, número correlativo, remitente, destinatario, motivo, cuerpo, conclusión, despedida y firma. Aquí en conclusión incluso le podríamos añadir recomendaciones. Y de hecho en el modelo que actualmente usa la PSM está contemplada la parte de recomendaciones. Pero pueden eliminar esta parte, depende del caso concreto, de repente no tengan recomendaciones que formular, lo que es perfectamente válido, y solo nos quedemos con conclusiones. Ahora, dictamen. El documento técnico que contiene la opinión autorizada de un especialista o comisión especial u órgano de asesoría sobre un asunto concreto que requiere un tratamiento especializado, que hemos visto por lo general es realizado por un perito. Ahora, antes de continuar avanzando, y dado que hemos avanzado bastante en poco tiempo, les voy a dejar el espacio cerrado unos minutos para que puedan hacer sus preguntas. Aprovechen para tomar agua, salir un momento. Falta poco para terminar y también falta poco para terminar la lección. Así que por favor aprovechen sus preguntas y aprovechemos todos un poco para descansar. Ya sé que ha sido una sesión un poquito larga por la cantidad de documentos e información que debemos analizar, pero es necesario. Así que les doy una pauta, por favor, tengan un tiempo, les dejo el foro abierto y lo dejo a libertad de ustedes.
Listo, entonces, me parece que ha sido un tiempo suficiente. Continuemos. Vamos con nos quedamos en dictamen. Los dictámenes son documentos mucho más técnicos, van más a la concreción, al punto, porque precisamente analizan un caso muy, muy, muy concreto. En los dictámenes no vale analizar preguntas generales, sino que analizan casos concretos. Y como ya mencioné antes, esta firma es verdadera o es falsa. En este caso concreto, por supuesto. O eh, tal persona ha cometido tal acción. Esta acción eh, está acorde al marco jurídico vigente, sí o no. Entonces ahí se hace un análisis en el caso concreto, lo que hizo o no hizo esta persona y si es que está de acuerdo a lo que prescribe la norma. Entonces vemos siempre la característica del dictamen, incluso frente al informe, es que los dictámenes siempre van a tender a ser más específicos. Los dictámenes van a analizar un caso concreto, básicamente. Y los dictámenes son evidentemente más técnicos, más especializados. No cualquier persona puede hacer un dictamen. En cambio, un oficio o un informe, casi cualquier persona puede redactarlos. Un dictamen requiere ese conocimiento técnico especializado, porque uno no puede responder una consulta concreta sobre una materia concreta y en una cuestión concreta si es que no tiene esos conocimientos. Entonces, allí tener bastante cuidado con los dictámenes. ¿Cuáles son las partes del dictamen? Introducción, identificación de quien dictamina, el dictaminador. Dado que los dictámenes son documentos que los emite un experto, hay que tener bien identificado a quién es el dictaminador, porque inclusive se va a cuestionar o intentar validar su credibilidad posteriormente. Así que para cuestionar ello o para validar ello, es decir, la credibilidad del dictaminador, hay que saber quién es. Por eso la identificación es sumamente importante. Bueno, además para la identificación propiamente. Hay, el dictamen debe tener un autor, evidentemente. La exposición, es decir, el dictamen propiamente, pueden ser algunos antecedentes, la metodología con la que se realizó el dictamen, las muestras recabadas, entre otros aspectos, y la opinión del dictaminador respecto al caso concreto planteado. La firma A es verdadera por tales razones, la firma B es verdadera o falsa por tales razones. Y bueno, la parte final, que vendría básicamente a ser las conclusiones y nada más. El dictamen tiene una estructura más sencilla, no es flexible, solo es más una estructura más sencilla y ello para que lo tengan en cuenta. Esta es la estructura base de un dictamen. Puede variar un poco si no hay ningún inconveniente. Y eso, mis queridos y estimados estudiantes, faltando 15 minutos para terminar la presente sesión, es todo de mi parte. Quiero agradecerles y por tercera vez en esta jornada que ha sido un poquito más larga de lo normal en cuanto a los contenidos, porque hemos analizado bastantes, dejo el espacio una vez más abierto a preguntas por unos minutos. Yo los espero. Podemos repasar cualquier tema de la presente sesión. No hay ningún inconveniente de mi parte. Los leo, los escucho como siempre.
Ya, Miguel me pide que rememore el concepto de documento privado. No tenemos un concepto como tal, Miguel, de documento privado. Lo que hemos hecho fue un concepto ecléctico de documento público. Eso sí tenemos. Lo tengo por aquí, o no como tal, pero lo podemos extraer de estos conceptos de la resolución de Secretaría de Gobierno Digital 1/2017, SEGDI, que es un documento público. Es cualquier información creada, recibida y conservada, eh, registrada en cualquier soporte, que se genere en organismos y reparticiones del sector público nacional como evidencia en el desarrollo de las actividades de dicho organismo o repartición. En otras palabras, es cualquier información que un funcionario o servidor público en ejercicio de sus funciones cree, reciba o conserve, independientemente del soporte de este, puede ser soporte de papel, cartográfico, etcétera, como evidencia, básicamente. Es decir, el documento público es aquel creado, recibido y conservado como evidencia, como medio para demostrar o acreditar algo. Y este documento tuvo que haber sido creado, recibido y conservado por un funcionario servidor público, por una entidad pública. Eso en resumen es el documento público. Ahora, lo que tenemos también es una definición de documento en general y como tal podríamos edificar una definición de documento privado como igual, aquel que contiene información creada, recibida y conservada como evidencia, pero no por un organismo público en ejercicio de sus funciones, sino por un ente privado, por una persona privada. Nada más, ahí variaría la definición en cuanto al autor del documento, al creador o a quien recepciona o a quien lo conserva. Ya no sería un público, sino sería un privado. Porque igual el fin del documento es el mismo, es un medio para acreditar algo. Así que no nos hagamos muchos problemas o muchas complicaciones con esos conceptos. La variación entre documento público y privado sería que el privado no interviene en cuanto a su creación, recepción o conservación, un funcionario público o una entidad pública en ejercicio de sus funciones. Nada más. Así de sencillo. Un documento que no reviste su respectiva formalidad puede ser observado o declarado como no recibido en el sector público o privado. De hecho, sí, Renzo. Una vez que una unidad de recepción documental o mesa de partes recibe un documento, revisa un filtro que es la procedibilidad. Es decir, si este reúne requisitos de forma y si este no los reúne, lo observa. Y se concede al administrado un plazo para subsanar. Y si este no lo subsana dentro del plazo, el documento se tiene como no recibido, precisamente, en el sector público. En el sector privado no hay una norma que diga ello, sino de plano el privado podría decir, bueno, no cumplió requisitos, no doy plazo para subsanar, si no lo considero no presentado, adiós, vuelve a presentar tu trámite. Eso depende también de la autonomía privada, pero en el sector público y según lo que prescribe la LEPAJ, una vez más nos basamos en la LEPAJ cuando es derecho administrativo, siempre, ante el incumplimiento de formalidades, se concede un plazo al administrado para que subsane y si es que no subsana dentro del plazo, se tiene por no recibido. Hay ciertos ordenamientos jurídicos particulares, por ejemplo, la ley de transparencia o la ley de protección de datos personales y su reglamento que nos hablan sobre la subsanación de observaciones en pro del administrado. Por ejemplo, en el caso de la ley de transparencia, las formalidades, bueno, son mínimas y los requisitos de las solicitudes de transparencia también son mínimos. Pero en el caso que haya omisión de alguno de estos, se tiene que solicitar, se tiene que, perdón, conceder un plazo para subsanar y de hecho la entidad solo tiene 2 días hábiles para solicitar la subsanación de esta información al administrado. Si supera ese plazo de 2 días hábiles, no podría hacerlo. Es decir, que por más que la solicitud de transparencia no cumpla sus requisitos de forma,
Superados los 2 días hábiles, la entidad solo podría dar el trámite al mismo en los términos en los que fue redactada. Y en el caso de la Ley y Reglamento de Protección de Datos Personales, hay un artículo que nos habla sobre la diligencia de oficio en el caso de que un administrado se equivoque y presente su solicitud de ejercicio de derechos ARCO, es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición, eh, sin especificar algunos requisitos de forma. En ese caso se pide al administrado que pueda subsanar esos requisitos sin rechazar la solicitud de derechos ARCO que se presenta ante el Ministerio de Justicia. Siempre en el ordenamiento administrativo se va por el tema de antiinformalismo. De hecho, es uno de los principios del derecho administrativo peruano que está en la LEPAJ. Así que siempre se va a preferir eh, permitirlo, darle oportunidad al administrado que subsane, o inclusive de que la misma administración en un ejercicio de proactividad, si es que el requisito formal no es muy indispensable, la misma administración lo pueda subsanar. Y si no, entonces el administrado tiene que hacerlo. Y si es que no lo hace, entonces se tiene por no presentar. Así de sencillo. Respecto a los plazos para subsanar, depende del tipo de procedimiento en el cual nos encontramos incursos, aunque como la DEPAC tiene algunos plazos previstos. En el caso, por ejemplo, de la vía judicial va a depender del tipo de proceso y también del tipo de requisito que se haya omitido. Cuando no se presenta un plazo específico para sanar en una norma, entonces queda a discreción de la entidad. Por lo general se da 3 días hábiles, 5 días hábiles, para que se pueda subsanar el requisito omitido. Y como digo, hay que revisar la norma, y si no hay una norma, entonces va a depender de la entidad qué plazo concede. Aquí está, por ejemplo, el artículo 136 del Todo de la LEPAC nos dice, en un solo acto y por única vez la unidad de recepción al momento de su presentación realiza las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvados de oficio, invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles. Entonces, el plazo general que dice la LEPAC son 2 días hábiles para subsanar. Si no se subsana dentro del plazo, entonces se tiene como no presentado y bueno, pues tienes que presentar tus procedimientos desde cero, básicamente. Así que 2 días hábiles, Renzo, de acuerdo al artículo 136 del TUO de ALEPAJ. Por eso es tan importante tener las nociones de derecho administrativo siempre en cuenta. Y como digo, en otros procesos, bueno, sobre todo en procesos judiciales, en algunas ocasiones no hay plazos preestablecidos, así que queda a discreción de cada juzgado qué plazo va a conceder al administrado. O bueno, por ejemplo, a otra entidad, si es que, por ejemplo, se presenta un requerimiento de prisión preventiva o de levantamiento de secreto de las comunicaciones y el juzgado tiene alguna observación de cualquier tipo, entonces va a depender del juzgado qué plazo concede al Ministerio Público para que esté subsane las observaciones. Pero, por ejemplo, en el ordenamiento administrativo, generalmente, regla general, 2 días hábiles. Cuando se habla de fondo y forma, María, me supongo que te estarás refiriendo a observaciones de fondo y forma o a cuestiones de fondo y forma. Bueno, las cuestiones de forma ya las estamos abordando, son 2 días hábiles para subsanar. Los cuestionamientos de fondo se tratan, bueno, pues en el fondo del proceso o procedimiento en el que nos encontramos. Y bueno, eso va a depender de los plazos del proceso o procedimiento, de los plazos para resolver sería en este caso. Eh, por ejemplo, si estamos en, déjeme recordar, procedimientos de
concesión de estudios de impacto ambiental, me parece que el plazo máximo son 30 días hábiles. Entonces, allí se tendrían que resolver en ese plazo grande de 30 días hábiles los cuestionamientos o las cuestiones de fondo. Por ejemplo, si nosotros planteamos una demanda en un proceso de conocimiento, entonces ya superado el filtro de procedibilidad, las cuestiones de fondo se resuelven en el transcurso de los plazos de dicho proceso de conocimiento posterior a la fijación de puntos controvertidos y el saneamiento procesal. Entonces, las cuestiones de fondo se abordan a lo largo de todo el proceso procedimiento y las cuestiones de fondo en las cuestiones de forma en las primeras etapas del mismo. También para evitar lo que conocemos comúnmente como sentencias inhibitorias, en el caso de la vía judicial. ¿Qué es eso? Una sentencia inhibitoria es aquella en la que no hay pronunciamiento de fondo, sino hay uno de forma, precisamente porque no se observó en las primeras etapas del proceso cuestionamientos formales y estos tuvieron que resolverse en el fondo. ¿Y qué pasa por una sentencia inhibitoria? Pues como no se resuelve el fondo, el proceso se tiene que reiniciar de cero. Una sentencia inhibitoria es uno de los peores supuestos en los que puede incurrir un despacho judicial y también un justiciable, porque implica que por un tema formal, su caso no podrá ser resuelto y no será resuelto aún, sino que ese tema formal impide que el proceso siga y bueno, pues tiene que iniciarse uno nuevo. Así que vemos lo importante que es subsanar cuestiones formales dentro de los plazos en los que se tienen que subsanar para no evitar inconvenientes al administrado. Y lo mismo puede suceder, bueno, en este caso justiciable, y lo mismo puede suceder en la vía administrativa. Si es que no se subsana dentro del plazo y se advierte recién al momento de emitir resolución final y hay cuestiones de forma que se deben resolver y no se resolvieron, se tendría entonces, dependiendo del tipo de vicio, que declarar la nulidad de determinados actos administrativos o tal vez en el peor de los casos de todo el procedimiento y bueno, con las consecuencias que eso va a tener, tanto perjudiciales para el administrado como administrativas, me refiero a responsabilidad administrativa para los funcionarios responsables que no advirtieron estas omisiones. Así que es muy importante, por favor, siempre eh, resolver las cuestiones de forma cuando se tienen que resolver para dejar el mayor espacio posible a los cuestionamientos de fondo. Siempre el fondo se resuelve a lo largo del proceso procedimiento y la forma en las primeras etapas. Siempre. Si no, vamos a producir pronunciamientos inhibitorios y eso no es lo deseable, lo ideal. Hay que ejercer un tema aquí de conciencia y también de profesionalismo y de apegarlos a las normas. Entonces, siempre cuestionamientos formales, primeras etapas, cuestionamientos de fondo en las últimas etapas. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen más preguntas, me las pueden hacer ya en la siguiente sesión y los dejo con nuestro coordinador académico y también de repente les puede comentar sobre los cursos que hay en este mes de redacción que les recomiendo puedan tomar por los temas que ya hemos conversado anteriormente. Y que les vaya bien. Hasta luego.